Gracias, buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios. ¿Se oye la bocina? Sí. Hoy agradecemos que hayan hecho un espacio para recibirnos aquí y poder hacerles algunos comentarios de parte de la senadora Alejandra Barrales, de la senadora Angélica de la Peña y del senador Luis Sánchez. Queremos precisar algunas cosas que son importantes y que de alguna forma a veces en la discusión se confunden y generan en la opinión pública una percepción equivocada. Nosotros venimos a manifestar que estamos dispuestos a cumplir con la labor que tenemos encomendada de legislar de manera permanente las 24 horas del día y los 365 días del año. Y hemos estado conscientes del papel que representamos. Pero también queremos advertir que hay temas a los que se les tiene que dar prioridad y en esos debemos abordarlos con prontitud. En el tema de este decálogo de iniciativas, hay varias propuestas que vienen ahí planteadas que obligan a revisarlo con mucha calma, detenimiento y responsabilidad para no estar haciendo legislaciones al vapor. Y en función de eso, nosotros creemos que hay temas que van a precisar mis compañeros, que sería muy irresponsable hacerlos al vapor y sin el análisis correspondiente. Por eso, esta parte de platicar con ustedes ahorita es precisar en qué cosas no compartimos, hacer las cosas de manera apresurada. Entonces le voy a dar la palabra al compañero, a la compañera Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por supuesto agradecerles el que nos abran este espacio y como ya lo dijo el senador Isidro Pedraza, queremos reiterar pues nuestra voluntad, nuestro interés, como ya se dijo aquí, de trabajar de manera responsable el tiempo, en el tiempo y en el espacio que se requiera, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores para sacar adelante nuestras tareas, pero nos parece muy importante que esto no se confunda, que se sea cuidadoso, que seamos cuidadosos en los temas que se pretenden tratar. Nos parece que con reformas legales no se va a resolver la problemática que hoy atraviesa nuestro país. No se ha entendido que de lo que estamos hablando es de una ruptura de régimen, estamos hablando de un debilitamiento de las instituciones, estamos hablando de una falta de credibilidad en la clase política en nuestro país y nos parece que eso no se resuelve legislando de manera apresurada. Queremos reiterar nuestro compromiso a trabajar, pero nos parece importante el hacer este señalamiento y bueno, pues el reiterar también nuestra preocupación porque al amparo de este decálogo, de esta premura con la que se pretende darle una respuesta, nos parece equivocada a la problemática que hoy vive nuestro país. Bueno, pues como si fuera poco, se están sumando una serie de problemáticas como esta falta de tacto, de sensibilidad que están demostrando los diputados del PRI y del PAN en la Cámara, donde pretenden echar a andar una propuesta que lejos de ser una solución, pues es una mala señal para la ciudadanía con respecto a la libertad de expresión. Voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañera Angélica de la Peña para que ella entre en el detalle de estos temas. Bueno, sí, muchas gracias. Miren, yo creo que es muy importante, eso coincidimos quienes estamos aquí y otros colegas, respecto de que para responder al problema que tenemos en el país, no requerimos trastocar el federalismo a partir de violentar la constitución del ayuntamiento. Nos parece que las responsabilidades inscritas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quien está al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública son más que suficientes para emprender lo que están planteando el Ejecutivo en su reforma al pretender construir un sistema nacional de seguridad pública y empezar poco a poco. Ustedes saben, han determinado comenzar en 4 estados de la República y de ahí seguir con todo el resto del país para configurar un solo mando único de policía estatal y por supuesto nos parece que ese debate
que no es solamente la constitución de una sola policía estatal, sino también trastocar lo que el principio constitucional inscrito en el 115 constitucional respecto al ayuntamiento sí va a ser totalmente afectado. Creemos que por el contrario lo que se debería hacer es fortalecer el ayuntamiento, fortalecer el municipio. Y en el caso concreto de los cabildos deben ser tomados en consideración, como parlamentos tienen que ser tomados en consideración en toda la diversidad política de su constitución y además, por supuesto, dejar de utilizar y de ver al municipio como el chivo expiatorio de toda la crisis de seguridad evidenciada desde la inoperancia de quien está al frente del Estado mexicano. Las marchas es un ejemplo de eso. Las marchas, hoy vemos a policías incluso del ámbito estatal, en el caso del Distrito Federal, que no tienen absolutamente ninguna vigilancia del cumplimiento del más mínimo protocolo para que la seguridad y el uso de la fuerza pública efectivamente no transgreda a personas que están pacíficamente manifestándose. Yo creo que, por lo tanto, y creemos que si es verdad que urgen que se hagan reformas, el Congreso de la Unión y el Senado de la República, estos 2 años nos la hemos pasado diseñando reformas a partir de reformar la Constitución, de revisar leyes secundarias y diseñar otras leyes secundarias. Yo creo que la bola hay que mandársela ya al Ejecutivo y pueda iniciar lo que quiere iniciar después de la reforma constitucional para violentar el ayuntamiento, es decir, iniciar a partir de este sistema nacional un diagnóstico en 60 días que pueda valorar qué respuesta hay que darse. Yo creo que es al revés. Primero hay que hacer un diagnóstico, y es lo que llamamos la atención, que podamos reunirnos a hacer un diagnóstico con expertas y expertos de lo que necesita el país y no al revés, pretender reformar la Constitución cuando lo que tenemos que hacer es muy claro. Uso legítimo de la fuerza pública, respeto a los derechos humanos y una discusión más estricta de cómo vigilar que las delincuencias organizadas no se involucren, no penetren, no corrompan a los ámbitos no solo, por cierto, municipales, sino también estatales, locales y nacionales. Y federales. Primeramente, con lo que se refiere a la ley de movilidad aprobada ayer en la Cámara de Diputados, decir que el PRI y el gobierno federal van de mal en peor. Nos presentan un decálogo que no satisface, que no va a resolver el problema, y ayer el PRI, y por supuesto con la anuencia del gobierno federal, con la anuencia de Peña Nieto, porque no pueden ellos legislar si no tienen el permiso de sus jefes. Esta ley de movilidad que tiene como fondo impedir la libre expresión, y creo que no están entendiendo el grito de la sociedad de lo que pretende es lo que en México haya justicia, y quieren acallar ese grito. Me parece que es verdaderamente lamentable que no entiendan esto. 2, en cuanto a la acción de la policía del Distrito Federal, la verdad me sorprende porque en otros momentos esa misma cuerpo de policía ha actuado observando protocolos para evitar justamente transgredir los derechos humanos y resguardar el derecho de los ciudadanos. Y ahora creo que eso se ha olvidado. Me parece que hay que revisar el trabajo de quien dirige a la policía en el Distrito Federal. O sea, nosotros hemos estado por el cuidado de los derechos humanos, su protección, y así sea alguien en un gobierno perredista, tenemos que hacer la observación. 3,
Como ya lo han dicho y ayer se repitió, la propuesta de Peña Nieto impacta el pacto federal. Estamos transgrediendo el pacto federal cuando queremos quitarle a los gobiernos municipales la facultad de tener la seguridad pública. Insisto que una autoridad sin seguridad pública deja de ser autoridad. Pero miren ustedes, ¿en qué basa este gobierno sus argumentos? Lo dice la iniciativa del presidente. Dice en su exposición de motivos que, dice, el delito de homicidio doloso en el periodo 2006-2012 se incrementaron 84%. Los secuestros se incrementaron 92% y las extorsiones incrementaron 130%. En total, dice él, el delito de alto impacto incrementó 93% del 2006 al 2012. Luego reconoce que entre el 2012 y 2014 el homicidio doloso ha disminuido, muy poco ha disminuido, pero el secuestro y la extorsión se mantienen. Bien, esto es lo que fundamentan para desaparecer la policía municipal. Estos son delitos del fuero federal. Sí. Entonces están reconociendo que lo que está fallando pues es nada más y nada menos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El artículo 21 de nuestra Constitución, que hoy quieren modificar, establece con toda precisión qué alcances tiene cada uno de los órdenes de gobierno e incluso establece cómo se tiene que llegar a un sistema de seguridad pública que brinde a la ciudadanía seguridad en sus personas y en sus bienes. No están fallando los municipios, los gobiernos municipales, está fallando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a desaparecer al gobierno federal también? ¿No? ¿Esa es la solución que nos están planteando? Me parece que no. Ayer yo mencionaba que hay especialistas en el tema, especialistas que podemos y que tenemos que escuchar. Y hoy justamente en el Diario Universal, bueno, pues hay la opinión de diversos especialistas que nos dicen qué es lo que se tiene que hacer. Son diversos, ¿sí? Pero yo quiero seguir insistiendo en algo, en la diferencia que hay en dos gobiernos municipales, el de Iguala y el de Nezahualcóyotl. Son dos gobiernos municipales que los dos gobiernos no están en esta colaboración estatal de mando único, ¿sí? Pero hay resultados completamente distintos. Cuando se tiene voluntad, cuando se tiene la visión de servicio, se puede hacer un excelente trabajo. Y es el caso de Nezahualcóyotl. Les voy a dar aquí las estadísticas de lo que se ha comportado en el 2013 y 2014 el delito de alto impacto en Nezahualcóyotl y cómo diversos delitos bajan muy sensiblemente, como es el robo a casa habitación, que baja el menos 70%, el robo a negocios menos 80%, a transportistas menos 67%, transporte público menos 72%, transeúnte menos 55% y así. O sea, sensiblemente a la baja los delitos en Nezahualcóyotl. En Nezahualcóyotl, y lo digo porque yo fui presidente municipal de ahí y tuve la oportunidad de servir y de implementar este programa de seguridad pública que hoy se lleva a cabo de nueva cuenta en el municipio. Es el único municipio que a nivel nacional está bajando sensiblemente también el robo de autos. Aquí hay una comparación de los 10 municipios y delegaciones con más alto robo de vehículos. El Estado de México, desgraciadamente, tiene 5 municipios que son de los 10 donde se roban más vehículos. El Distrito Federal tiene 2 delegaciones, Jalisco tiene 2 municipios y Sinaloa, Culiacán, está dentro de los 10 primeros. De estos 10 municipios y delegaciones, Nezahualcóyotl es el único que está bajando sensiblemente el robo de vehículos, menos 33%. Y también les estoy dando información con un histórico donde se ve justamente cómo se baja este delito
cuando yo ingresé como presidente municipal. En el 2003 empezamos mediante todo un sistema a bajar sensiblemente el robo de vehículos. Cuando yo entré se robaban 6.8 vehículos, cuando yo salí dejé en 3.9 el robo de vehículos. Continuó hasta el 2006 yo dejé. 2009 perdimos el municipio, entra el PRI y vean cómo de inmediato sube el robo de autos. Recuperamos el municipio en el 2012 y a partir de este año empieza a bajar nuevamente el robo de vehículos. Todo esto lo traigo a colación porque en el 2009, cuando se perdieron el corredor amarillo y el corredor azul y que los gana el PRI, este mismo fenómeno que se dio en Nezahualcóyotl con el robo de vehículos y con todo el resto de delitos fue similar. Se incrementó brutalmente la comisión de delitos. Y quiero decirles que los directores de policía de estos municipios, los que gobernaba el PRI, el PAN en ese momento, corredor azul, y los que gobernaba el PRD, el corredor amarillo, todos los directores de seguridad pública fueron impuestos a los presidentes municipales, todos desde Toluca, y eran justamente elementos de seguridad pública estatal. E insisto, podemos demostrar que Nezahualcóyotl es una isla en el Estado de México, porque Ecatepec, si ustedes revisan su índice delictivo, pues es terrible, es brutal, cómo se ha incrementado, ¿sí? Y como hoy trae una nota el Reforma que habla justamente del Subsemún, de cómo se reparte el Subsemún, que es el fondo que va para la seguridad pública en los municipios, pues yo quiero decirles que hay municipios que lo utilizan muy bien. Nezahualcóyotl obtuvo 33 millones de ese Subsemún para este 2014, pero en Nezahualcóyotl el poco más del 50% de sus integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública tienen bachillerato, ¿sí? Y el 15% de sus integrantes tiene licenciatura. Entonces, bueno, pues es todo un sistema distinto a lo que se implementa en otros lugares. Resumo, el problema es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública falló y falló por culpa de este gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo quisiera hacer dos conclusiones, si me permiten. La primera de ellas, como ya se dijo aquí, pero reiterarlo, queremos hacer un llamado a nuestro gobierno, al gobierno de la ciudad, particularmente al secretario de Seguridad Pública, a ser muy sensibles, muy cuidadosos y recordar que esta ciudad se ha caracterizado desde un gobierno de izquierda por ser respetuosa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, y a no perder de vista pues que esta es una característica que tenemos que seguir promoviendo como gobierno de izquierda. Y reiterar la otra conclusión, como ya lo compartimos aquí, sí estamos en toda la disposición, sí estamos en toda la posibilidad de trabajar de manera extraordinaria si esto es necesario, pero no para legislar de manera apresurada, no para legislar al vapor. Estamos dispuestos a trabajar en tiempos extraordinarios para analizar, para diagnosticar, para ponernos de acuerdo en qué es verdaderamente lo que está fallando al interior de las instituciones y en consecuencia entonces hacer las propuestas legales que finalmente se requieran. No queremos mandar un mensaje equivocado, no queremos lógicas electorales. Esto pareciera más una lógica electoral y por eso queremos compartirlo con ustedes. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Quería solamente, ¿es verdad que el Distrito Federal tiene una particularidad que no tienen las entidades federativas, el resto de los estados? El secretario de Seguridad Pública es nombrado por el presidente, es verdad. Si hay una directriz federal para el responsable de la seguridad del Distrito Federal, tiene que cumplirse. Sin embargo, eso de ninguna manera excluye que, como dice la senadora, hay una dinámica, una característica que no puede olvidarse, que esta ciudad es una ciudad gobernada por la izquierda y por supuesto eso quiere decir
que debemos garantizar la manifestación y debemos garantizar también que, insisto, no se use la fuerza pública de manera ilegal como se ha estado evidenciando. Los policías del Distrito Federal, aún dependiendo formalmente desde la ley al ámbito federal, no pueden de ninguna manera ser iguales que los de la Policía Federal. No hay ninguna justificación para eso. Las policías metropolitanas, que tendrían muchas mayores facultades en el municipio del estado, por ejemplo, y otra que no tiene nada que ver con el tema. ¿Qué opinan sobre la indemnización que el gobierno de la República le va a dar a la empresa china por la realización de este contrato de licitación por el tema? En términos de este contradecálogo, bueno, puntualmente se ve que las propuestas como están encaminadas están más en el orden de lo que ya tenemos y tenemos que proponer cosas en las que no se está incidiendo. Hay un asunto que luego a veces se deja de lado que tiene que ver con los centros de rehabilitación social que no han podido cumplir con el objeto y a veces ahí son escuelas de alta delincuencia, como se ha dicho. Hemos estado dejando de lado la impartición de justicia y la forma que un ciudadano no logra acceder a una denuncia por la demora y lo que significa irse a un ministerio público y estar horas ahí para poner una sola denuncia. Hay ámbitos en los que se tiene que protocolizar fundamentalmente la acción máxima de la fuerza y que en ese sentido sí tenemos que proponer nosotros otras medidas encaminadas a eso. Y uno de los temas que salen a colación y que donde quiera flotan es que en nuestro país tenemos una eminente impunidad que promueve corrupción en todos los ámbitos de los gobiernos, de los partidos, de la sociedad, y que la corrupción ahora está demandando y exigiendo pues que se empiecen a tomar medidas claras y de compromiso con plazos fatales para ir aclarando cosas. Este tema de hacer una licitación, no informar por qué se declara desierta o se cancela la asignación que se hizo y que eso obliga a que tengamos que hacer una contraprestación a los daños que se generaron en una empresa, es producto de estas prácticas. No resuelve el que el gobierno vaya ahora en el decálogo a poner en el portal de transparencia todas las adquisiciones que se hacen. Si ustedes revisan ahí, lleno de denuncias en todo el año, en la Secretaría de Salud, cómo se hacen las compras, en las instituciones que dan créditos, en todos los ámbitos de la vida económica y administrativa de nuestro país, donde tienen que hacerse adquisiciones, no hay una transparencia y eso es lo que va generando corrupción en muchos sentidos. Y si le sumamos que en los temas de presupuesto ahora está de moda lo de los moches, pues bueno, pues todavía más damos al traste con ese tipo de prácticas. ¿Qué se tiene que hacer? Tomar medidas contundentes de compromiso de combate a la corrupción. No insisto en el tema de la Casa Blanca porque es un tema que luego genera más suspicacia de lo que aclara, pero ustedes tendrán que ver que este tipo de acciones resta credibilidad. Hemos ido perdiendo credibilidad todos los políticos, no solamente los que se cuestione y se señale por actos puntuales. Y aquí requerimos nosotros también entrar en un procedimiento de ética en el ejercicio de la política para que podamos ganar credibilidad, que la justicia sea pronta y expedita, como se dice. El gobierno tomó de refilón el tema de la justicia doméstica y efectivamente es un problema que una madre soltera o una madre abandonada reclame la pensión alimenticia. Es un problema recuperar 5,000, 10,000 pesos que alguien preste y que demande por la vía ordinaria mercantil la recuperación de su recurso. Es muy difícil recuperar un vehículo cuando se pone la denuncia por robo. O sea, hay muchas cosas que no están sucediendo
Y esto está en el ámbito de que se ha dejado de hacer y procurar justicia en nuestro país. Son parte de los males que tenemos ahí presentes. Espero responder su pregunta. A ver, sobre el decálogo que me preguntabas, yo no tengo idea de qué decálogo esté hablando el senador. Si es una decisión del grupo parlamentario, el grupo parlamentario tiene que reunirse y tiene que formalizar, inscribir cuáles son los temas que cada uno tenemos en el grupo parlamentario y que me parece que sí tendrían que expresarse de manera colegiada, porque somos un grupo parlamentario. Entonces no tenemos idea de lo que esté hablando. Si él esté preparando el suyo, como grupo parlamentario tendríamos que reunirnos y signarlo como grupo parlamentario, no a nivel personal, una buena idea que pueda tener el senador, pero que no está consultada con los demás. Buenas tardes. A mí me gustaría que abundaran más en el tema de la ley de movilidad que se aprobó ayer en Cámara de Diputados. ¿Cuáles son exactamente los puntos que contienen esta ley que les dan argumentos a ustedes, sobre toda la oposición, para decir que es una ley dirigida en contra de las marchas y demás? ¿Qué tratamiento le van a dar aquí en el Senado en virtud de que viene para acá? Y si van a hablar con otros grupos parlamentarios acerca de estas preocupaciones. Gracias. Bueno, lo que nosotros conocemos que ha sido aprobado por los grupos del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados nos preocupa porque dejan una redacción poco clara donde obligan, reformando la Constitución, a garantizar al Estado, a garantizar a la autoridad la libertad de tránsito de la ciudadanía. Eso nos parece que todos tendríamos que estar de acuerdo. Sin embargo, lo lamentable es la redacción poco clara con la que se está planteando y nos preocupa porque esto daría lugar precisamente a la interpretación y a la posibilidad de utilizar la fuerza pública para dar estas garantías. Nos parece que hoy ya la Constitución es clara en ese sentido. A nadie se le pretende coartar su libertad de tránsito, de movimiento pues en algún territorio, pero nos parece que esto tampoco debe de reñir con la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Nos parece que esto es equivocado, esto no resuelve el origen del problema. El origen del problema no es reglamentar las marchas ni tampoco poner un espacio donde la gente se pueda quejar. El origen que nosotros pretendemos resolver es la razón por la que la gente se inconforma, por la que la gente reclama y sale a las calles a manifestarse. Nadie puede pensar que esto es lo que le gusta practicar a la gente lo hace como una medida desesperada de respuesta de las autoridades y por eso nos parece poco sensible, nos parece un desacierto y aquí en el Senado vamos a ser muy cuidadosos, vamos a hablar con los otros grupos parlamentarios, por supuesto con la izquierda y ojalá que logremos que haya sensibilidad. Este no es un tema de ocurrencia del PAN, por ejemplo, es un tema en el que la derecha está convencida que no debe de haber manifestación, es un tema que han promovido aquí en la ciudad y esta ciudad pues ha sido respetuosa de la libertad de expresión, no solo de los capitalinos, sino de todos los mexicanos que acuden a la ciudad pues para hacer valer su derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión. O sea que de antemano el PRD en el Senado rechaza esta ley que venga de Cámara de Diputados. Sí, sin duda. Nosotros como estos senadores que estamos aquí presentes, sin duda, pero sabemos que habrá muchos otros que estarán de acuerdo con nosotros. Sin duda, la izquierda estará en torno a este planteamiento, pero por supuesto que rechazamos esta medida. Le toca el turno a Francisco Nieto, parece que no está entonces. Seguiría Mariana Escobedo, de México al Día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta va dirigida, qué lástima que no está Armando Ríos Peter, pero el día de ayer, por la noche, se dio a conocer que 25 alcaldes, senadores y diputados, y de ellos 13 del PRD, estaban vinculados con el narcotráfico, según declaraciones de Juan Ortega, presidente del Consejo de Ciudadano de Seguridad Pública. ¿Qué opinan con relación a esta lista que revela? En donde, bueno, de acuerdo a lo que ya está publicado, parece ser que son 11 del PRI, 13 alcaldes del PRD y uno de Acción Nacional, los que pues están siendo señalados en este reporte, en este informe de Consejo ¿En el de Seguridad. país? ¿Qué opinan? Sí. ¿Alguien quiere Y bueno, comentar algo? y acusan directamente a Armando Ríos Peter y al senador Sofío Ramírez.
Bueno, a ver, no olvidemos que hay un contexto electoral también en el estado de Guerrero, pero tampoco olvidemos que los señalamientos a que hay presidentes municipales u otros funcionarios involucrados en el narcotráfico en otras partes también del país son muy preocupantes. Lo que procedería es que si esta persona tiene los datos, tiene que hacerlos del conocimiento de la autoridad. Y en el caso de los partidos políticos, yo creo que en el caso del PRD, como ya fue un acuerdo del Consejo Nacional, lo que procede es verificar que los señalamientos de los presidentes municipales que son emanados del PRD, cualquiera que sea la característica de su postulación, si llegaron como externos por cualquier corriente, etcétera, tienen que ser vistos de manera escrupulosa y revisados escrupulosamente por las instancias del partido que ya está trabajando en eso. Yo creo que todos los partidos deben hacer lo mismo porque nos parece que es necesario revisar en todo el país que ciertamente no haya otros casos como el de Iguala y otras personas como Abarca y su esposa. Yo creo que eso corresponde a que cada quien asuma lo que tiene que asumir para verificar que eso ya no vuelva a acontecer. Y vamos a poner seguramente frente a la autoridad muchos casos. Yo no sé si sean estos que mencionan en la nota que tú referiste, pero yo creo que la persona que está haciendo esas acusaciones, lo que procede es que las presente ante la autoridad. Si no lo hace, incurre en delito. Eso se llama apología del delito, que quiere decir que habiendo conocido, que teniendo indicios, que conocer que hay un asunto donde está involucrada una persona en una comisión de delito y no lo dice a la autoridad, entonces está cometiendo también delito y eso se llama apología del delito. Sí, por último, también exigió la detención inmediata, que le pidió a la PGR la detención inmediata del exgobernador con licencia Ángel Aguirre. ¿Qué opinan de...? Hay que ver qué es lo que procede. Si tienen las pruebas, la Procuraduría tiene que actuar en consecuencia. Si no lo tiene y si no se prueba, pues simplemente también tiene que actuar en consecuencia. Yo creo que hay que evitar los dichos. Si se tienen las pruebas se tienen que presentar para que las autoridades hagan lo propio con quien sea. Ahora sí que con quien sea o contra quien sea. Y volviendo a la iniciativa esta sobre movilidad, dado que el PRI y el PAN es su tema y lo van a apoyar, realmente cabe la opción de que se pudiera hacer algo, que pudieran por lo menos modificar el contenido de la ley. Tal cual viene la ley, deja abierta la posibilidad de impedir las manifestaciones, la libre manifestación de las ideas. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Está ahí, digamos, un poco escondida esta intención de prohibir las manifestaciones. Si se aprueba la ley tal como está, esto podría suceder. Y eso es lo que nosotros desde la izquierda no podemos permitir. Es probable, sí, es probable que reúnan votos suficientes para aprobarla, pero tendremos otros recursos porque así como la gente tiene la libertad de movilidad, también otros tienen la libertad de expresarse. Y es de fondo el asunto, es impidiendo las manifestaciones ¿vamos a resolver los problemas? Pues es obvio que no. O sea, ¿qué están pensando el PRI y el PAN en este caso? Que esta es la solución, ¿verdaderamente piensan eso? Pues verdad, creo que son muy torpes, porque lo que van a hacer es acrecentar el problema. Allá afuera se están manifestando no solo por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, también se están manifestando por la corrupción que se notó en la licitación del tren a Querétaro. Se están manifestando porque se ve corrupción en la adquisición de una enorme mansión de la Casa Blanca. Se están manifestando porque no hay justicia en los estados. O sea, hay una inconformidad tremenda de la sociedad y va a crecer las manifestaciones. No es un deporte manifestarse,
se manifiesta uno cuando se le están violando sus derechos. En un país medianamente democrático y civilizado, el tema de la licitación debiera dar para que el secretario no solamente esté fuera del servicio, sino enfrentando un proceso judicial. En un país medianamente democrático, un escándalo como el de la Casa Blanca tendría que tener repercusiones muchísimo más grandes que simplemente el señalar en las redes sociales. Tendría que haber una investigación muy seria desde el legislativo, acompañado con expertos, ¿verdad?, peritos expertos, para llegar a conclusiones muy concretas. Pero en este país, pues la democracia no llega ni siquiera a la medianía, y ese es el grave problema. Pero ¿no pueden hacer algo para evitar que den fast track, no sé, llamar a foros, alertar a la ciudadanía de lo que se pretende? Sí, vamos a convocar a foros. Además, vamos a convocar a foros también para discutir la propuesta del presidente de reforma a estos artículos en relación con la policía estatal y la actitud que pretenden contra las figuras de los ayuntamientos. ¿Hay una actitud reactiva de parte del gobierno? Sí. Esto corresponde a una actitud reactiva que lo que avisoramos es una respuesta, un camino hacia mayor autoritarismo. Yo creo que no hay que darle vuelta al asunto. La manifestación libre, pacífica, no violenta es muy clara. Quienes llegan en una actitud de infiltrados o como anarquistas a deteriorar siempre al final de las marchas tienen un cometido, y me parece que eso lo único que lleva es a una crispación de la sociedad. Y la reacción es justamente, entonces evitemos las marchas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner cada cosa en su lugar para que no se afecte este principio constitucional, este derecho constitucional que ha distinguido siempre a nuestra Constitución de la libertad de las ideas y la libre manifestación pública y de la protesta social. La última pregunta es de Leticia Robles de Excelsior. Senadora, le pregunto a usted porque es la senadora. Tengo una confusión muy grave respecto a lo que están diciendo ahorita. Yo veo lo que aprobó ayer la Cámara de Diputados, es una reforma del artículo 11 constitucional, sí, que se refiere a los derechos de los extranjeros, y añaden que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Checo que de acuerdo con la Carta de Derechos Humanos Emergentes, en Derechos Humanos en el Mundo Globalizado, establece en su capítulo de democracia participativa el derecho de los extranjeros a la movilidad universal, entendida esta como el derecho a migrar y establecer su residencia en el lugar de su elección. Sí. Se trata de una reforma constitucional para extranjeros. ¿Qué Sí. tiene que ver con las marchas? La movilidad humana es un precepto que tú recordarás, lo inscribimos incluso en la Ley de Derechos de la Niñez. Es un concepto muy innovador, efectivamente, que habla justamente de reconocer que las personas, desde que somos seres humanos, estamos moviéndonos por todo el mundo. Así ha sido la manera como se han constituido las distintas culturas, las distintas expresiones de seres humanos y, por supuesto, las distintas civilizaciones. ¿Se ha podido detener la movilidad humana? No. Lo que nos parece que es verdaderamente inaudito, que ahorita, frente a la presencia de personas que se están movilizando en lo largo y ancho del país, hoy saquen una reforma que tenga que ver con esta materia, cuando lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. Es decir, no ir a una reforma constitucional que mandata a que hagas una ley que secundaria que pueda llevar a restringir la movilidad humana. Yo creo que hay detrás de esto una presión también por parte de Estados Unidos para evitar lo que ahora caracteriza a México de no criminalizar a quienes entran al país, sobre todo por la frontera sur. Y me parece que sí debemos cuidar
porque la presencia de cada vez más personas que entran al país por la frontera sur equivale a que puedan ser también golpeadas en una exigencia por Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido tendremos que analizar muy bien si estamos de acuerdo o no. Desde nuestro punto de acuerdo no es necesaria esa reforma constitucional. Lo que necesitamos es seguir esta característica de México de no criminalizar la migración irregular y por el contrario garantizar que los albergues donde tienen que entrar migrantes acompañados o no, niñas por sus familias o niñas y niños acompañados o no, puedan vivir en condiciones de dignidad y no ser criminalizados. Es lo que tiene detrás esa reforma constitucional.